Arte rupestre, Los Matuastos, Cueva de las Manos, Patagonia Central, para el curso Historia del Arte Latinoamericano 2025, a cargo de la docente Eugenia Agnelli, la alumna Fabiana Vilmocana, Universidad Nacional de Quilmes. Y en este increíble paisaje, con estos colores realmente fantasiosos y llamativos, se desarrolla esta historia. Miren, la historia de la Cueva de las Manos, en el Parque Provincial Cueva de las Manos y Cañadón del río Pinturas, Santa Cruz. La Cueva de las Manos, sobre un farallón en el corazón del Cañadón del río Pinturas, es uno de los grandes tesoros arqueológicos de la Argentina. Además de ser patrimonio mundial, resguarda pinturas rupestres realizadas por cazadores recolectores hace más de 9.000 años. El paisaje es alucinante y ahí podemos ver, fíjense, la entrada a través de estas rampas, estas plataformas, al predio de la Cueva de las Manos, que mucho tiempo no estuvo así. Después se decidió poder preservarla del visitante también, porque deteriora muchísimo, inclusive la respiración que exhalamos, este tipo de arte rupestre. Solo está reservado actualmente para los estudiosos. Bueno, fíjense aquí el panorama general de lo que tenemos siempre en mente de la evocación de este arte rupestre en las cuevas de las manos. Pero en esta presentación nos vamos a concentrar en los matuastos, que son figuras zoomorfas y a veces antropomorfas o de formas fantásticas, que se encuentran especialmente en la Patagonia Central, en la Cueva de las Manos, y presentan características distintivas como un cuerpo subelíptico con garras marcadas o que combinan partes de diferentes animales, como la cola de un lagarto que se une a la cabeza de un felino. Sí, se puede ver en otros sitios arqueológicos, pero destaca mucho en la Cueva de las Manos. Y fíjense dónde está la cabeza felina. Aquí tenemos en este libro ahora vamos a presentar a Grandin, un estudioso que se especializa en el arte rupestre, que se especializaba, el detalle de esta pintura donde aparece, fíjense, la culminación con una cabeza felina. La imagen de los felinos en toda América precolombina es constante, desde arriba, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en diferentes especies felinas, pero fue uno de los motivos favoritos. Pero vamos a encargarnos esta vez de otro animal, de los matuastos, que son en realidad, existen como animales, son lagartos robustos y herbívoros principalmente, que viven en ambientes rocosos de la cordillera de los Andes y la Patagonia tanto en Chile como en Argentina. Se caracterizan por ser aplastados, como estamos observando, para poder refugiarse en grietas rocosas. Son muy resistentes al frío y se alimentan de insectos y plantas. Aunque no son venenosos, pueden morder para defenderse, especialmente cuando se invade su territorio. Sus características principales son una apariencia como de lagarto robusto, corpulento, con una cabeza grande y redondeada y un cuerpo y cola aplastados. El hábitat habitan en zonas rocosas y estepas de la Patagonia y la cordillera de los Andes, encontrándolos cerca de grietas de rocas o arbustos. Su alimentación, principalmente herbívoros, aunque se alimentan de insectos y otros artrópodos. Tiene una resistencia al frío que los hace muy activos, inclusive con bajas temperaturas, y se quedan inmóviles cuando el frío es muy intenso. La reproducción, la mayoría de las especies de matuastos son vivíparas, lo que significa que dan a luz las crías vivas en lugar de colocar o de poner huevos. El comportamiento y mitos. Hay una territorialidad, son territoriales y defienden su espacio, pudiendo morder a otros individuos. Mitos y creencias, que es lo que nos importa, ¿no? Para ver por qué están en las pinturas. En algunas comunidades existe la creencia de que son venenosos y pueden causar daño, lo cual no es cierto, ya que no poseen veneno. De hecho, son útiles para controlar plagas, ya que se alimentan de insectos. Posiblemente hayan sido representados por estas virtudes que ayudan y también porque tal vez se utilizaban como alimentos por los pobladores. Las características de los matuastos, figuras, en cuanto al arte, figuras zoantropomorfas, que significa que pueden tener
forma animal, pero también forma humana y también fantástico, fantástica. Son una forma de arte rupestre que combina elementos de animales o criaturas mitológicas, aunque su interpretación puede variar. Es un cuerpo subelíptico, suelen tener un cuerpo con forma de elipse o alargada, garras o uñas marcadas. Una característica común es la presencia de garras o uñas muy marcadas en las figuras, lo que indica que eran muy buenos representando, porque esta representación es totalmente naturalista del animalito que acabamos de ver, o prácticamente muy similar. Está estampada, porque es una visión de punto de vista alto, ¿no? Como una visión desde arriba, ¿vieron? Perspectivamente, ¿no? Como que queda inclusive aplastado. Combinación de partes animales, y no es casual porque el animal es bastante chatito, ¿no? Combinación de partes animales, algunas representaciones incluyen la unión de diferentes partes de diferentes animales. Por ejemplo, la cola de un lagarto que termina en la cabeza de un felino, y en el contexto en la Patagonia son un tipo de figura recurrente en el arte rupestre de esta región, incluyendo, bueno, como estamos justamente mencionando, la cueva de las manos. Ahí tenemos otras con otra técnica, ven, hecha con una suerte, ven, de cal o de piedra caliza, diferentes colores. Los colores son todos a través de minerales naturales, que es lo que tenían a mano. Por eso no, en este tipo de pinturas no aparecen los colores azulados, vieron, o verdosos. Aparecen los colores que remiten a tintes que naturalmente tienen estos colores más cálidos. ¿Cuál es la posible simbología? Las representaciones de matuastos junto con otras figuras como manos en negativo, guanacos y puntos, como estamos observando, forman parte de los complejos motivos del arte rupestre de la región patagónica. ¿Qué es esto de las manos en negativo? Bueno, tenemos manos en positivo y manos en negativo. Las manos en positivo sería directamente embadurnarse la mano con una pintura, con una tintura y estamparla contra la piedra. Y la en negativo sería que con una cerbatana se esparce la pintura sobre la mano y que está apoyada en la piedra y queda como esta cuestión, esta aura que le da este aspecto de aerosol, si quieren, ¿no? Como una pintura hecha al aerosol. Acerquémonos para ver. Qué ingeniosos, ¿no? Esto es universal. Les comento que en todo el arte rupestre universal del planeta aparecen estas técnicas, practicadas por los habitantes hace miles de años. ¿Qué interpretaciones se dan? Y aquí tenemos que recurrir a la literatura, a autores como Juan Schobinger, y nos interesa Carlos Joaquín Gradin o Gradin, ¿no? Era de origen francés su apellido. En este texto, ven, en este libro, Arte Rupestre de la Argentina, Cazadores de la Patagonia y Agricultores Andinos, la editorial eh, em, Encuentro Ediciones, dentro de la colección Las Huellas del Hombre. ¿Qué interpretaciones nos dan los especialistas? Aunque la interpretación exacta puede ser compleja, se consideran una expresión del pensamiento simbólico o mitológico de las culturas que las crearon. Carlos Joaquín Gradán fue un destacado arqueólogo argentino cuyas investigaciones en las décadas de 1960 y posteriores fueron fundamentales para el estudio del arte rupestre en la Patagonia, especialmente en la región del Cañadón Pinturas y el sitio emblemático de la Cueva de las Manos. Su trabajo permitió el registro de numerosas zonas con arte rupestre y sentó las bases para el conocimiento y la preservación de este magnífico patrimonio. Ahí lo tenemos, miren, una foto de aquellos tiempos cuando él trabajaba. Las contribuciones de Carlos Joaquín Gradán al estudio del arte rupestre son sus primeras exploraciones. Gradán realizó exploraciones y relevamientos en diversas zonas de la Patagonia, incluyendo Santa Cruz, Chubut y Río Negro, durante los años 60. Investigación en la Cueva de las Manos, fue uno de los investigadores que utilizaron el sendero histórico, hoy conocido como la Huella de Gradín, para acceder al Cañadón Pinturas y estudiar las pinturas rupestres, incluyendo de las Cuevas de las Manos, documentación del patrimonio, y sus investigaciones permitieron registrar la existencia de un gran número de pinturas rupestres y contribuyeron a su estudio y documentación.
Carlos Joaquín Gradán, 20 de mayo de 1918, 31 de marzo del 2002, fallecido, diríamos, ya en el siglo XXI, también conocido como Carlos Gradín. Fue un topógrafo y arqueólogo argentino. Realizó numerosos estudios en la región patagónica y es conocido por los extensos estudios de la Cueva de las Manos. Fue miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocido vulgarmente como CONICET. Y hay un museo que le dedicaron, un museo reciente, Museo de Arqueología Carlos Joaquín Gradín, como le llamamos acá. El Museo de Arqueología Carlos Gradín tiene como objetivo difundir, exhibir y poner en valor la vida de los primeros cazadores y recolectores de la región de Cueva de las Manos, en el cañadón de Río Pinturas, provincia de Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Fue inaugurado el 1 de diciembre del 2018, luego de 14 años de trabajo voluntario de la Asociación Civil Identidad, quien lo donó a la Municipalidad de Perito Moreno. El nombre del museo es un homenaje al arqueólogo Carlos Joaquín Gradín, quien estudió la zona con su equipo del CONICET por más de 30 años. El museo da cuenta de los modos de vida y cultura de los cazadores y recolectores que habitaron la zona desde hace 9.400 años. Antes del presente, miren, no se utiliza antes de Cristo, se utiliza AP, antes del presente, cuando estamos hablando de estos artes prehistóricos, sus modos de supervivencia y costumbres. Se exhiben herramientas como puntas de flecha, cuchillas de piedra, punzones de hueso y también accesorios y elementos indumentarios como collares de cálculo de guanaco, cosidos con tendones, trozos de cuero de guanaco, costurados con nervios, tamangos de cuero o plantillas hechas con gramíneas. Su dirección es Rivadavia 960, la ciudad Perito Moreno, provincia de Santa Cruz. Tiene una página de Facebook y un correo electrónico, complejo de museos, pm@gmail.com. Y ya estamos viendo lo que habíamos mencionado. Guantes de cuero negro pertenecieron al arqueólogo Carlos Gradín o Gradán y recordemos que vivió de 1918 al 2002, donados por su familia en el 2018. Así que hay elementos personales del gran científico, del gran explorador y arqueólogo cuyo museo lleva su nombre, pero también hay elementos que vamos a ver propios de estas culturas que él estudiaba. Y aquí tenemos, miren, ahí tenemos la foto de él observando las pinturas, la boina negra de fieltro, perteneciente al arqueólogo, que fue donada por su familia en el 2018. La misma fue muy característica de Carlos, que en la mayoría de las fotos de las campañas arqueológicas está vistiendo la misma y mucha gente lo recuerda siempre usando este tipo de sombrero. Ahora sí, vamos a ver conjuntos de instrumentos que se exponen de época justamente de las cuevas, de la cueva de las manos, ¿no? Para que podamos observar la cuestión, vieron, más arqueológica. Conjunto de instrumentos para costurar. Fíjense qué lenguaje se utiliza, ¿no? Aguja hueca de hueso, punzón de madera, punzón de hueso, y los mismos se utilizaban para coser con hilos realizados con finas tiras de cuero, tendones, nervios o fibras vegetales. Fueron encontrados en la Cueva de las Manos, capa 6 datada, fíjense cómo lo datan, entre 9.300 y 7.300 antes del presente. AP, aquí no se utiliza el antes de Cristo. Colección Cueva de las Manos, Gradín, Aguerre y Asquero. Periodo anterior a 1700 y institución Museo de Arqueología Carlos Gradín. Origen Cueva de las Manos, ¿eh? Sigamos viendo acá qué baluarte tiene. Pieza de cuero de guanaco, donde se observa un delicado trabajo de sobado, compuesto por trozos de cuero más pequeños que han sido costurados con finos tientos de cuero del mismo animal. Probablemente se trata de un fragmento de una composición más grande, como vestimenta o morral. Se encontró en la cueva de Milodón Norte, en el lago Puerredón, provincia de Santa Cruz, en la capa 3, datada entre 1500 y 3000 años antes del presente, AP aproximadamente, periodo anterior a 1700. Y la institución Museo de Arqueología Carlos Gradín, origen Lago Puerredón, región Patagonia, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, provincia de Santa Cruz. Cuando se refiere al periodo anterior a 1700,
se refiere justamente a esta datación, ¿ven? Entre 1500 y 3000 antes del presente. Bueno, ahí está un detalle, miren cómo, que bien se conserva. Y es cuero, cuero de guanaco. Se ven las costuras. Y los tamangos, vieron que es un término muy de lunfardo hablar de tamangos como zapatos, ¿no? Bueno, en este caso el tamango tehuelche. Calzado realizado con cuero de guanaco, consiste en una pieza de cuero del tamaño de un pie de niño con una tira de cuero en todo el borde superior para atar. Se estima que pertenecería a parcialidad tehuelche septentrional, ¿m? Es una forma de determinar la región. Los ¿qué pueblo? Los Chehuachequén, según Casamiquela, el estudioso a cargo. Esta pieza fue encontrada en una cueva patagónica y estaba en manos de un coleccionista privado que se lo obsequió Carlos Gradín, por lo que fue encontrado en contexto arqueológico. Periodo anterior a 1700, institución Museo de Arqueología Carlos Gradín, origen Patagonia, región de la Patagonia, bueno, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, provincia de Santa Cruz, tipología calzado, propietario, coleccionista privado desconocido, donante Carlos Asquero. Cuando dicen toda esta definición es lo mismo que van a encontrar en la plaquita identificatoria de un museo. Así que es interesante recordar cómo se catalogan estas cosas. Es hermoso, llamaríamos un mocasín. Saben que es muy común este tipo de zapato, calzado, inclusive en América del Norte, la que usaban los indios oriundos de América del Norte o los pueblos originarios de allí, porque es muy práctico para movilizarse en zona rocosa. Es flexible. Si han tenido mocasines de este tipo, habrán podido comprobarlo, que son muy flexibles. No hablamos acá de tener una suela dura y nada por el estilo. Realmente hermoso. Es de niño igual. Y este collar, y mencionamos también en la presentación el tema de las piedras besoares. Collar de piedras besoares, collar compuesto por piedras besoares de guanaco, unidas con un tiento de cuero muy fino. Se encontró en Cueva de las Manos, en el noreste de la provincia de Santa Cruz, en la capa 6, datada entre 9300 y 7300 antes del presente. Su valor puede estar no solo como un accesorio decorativo, sino tener algún significado asociado a los rituales de los primeros cazadores recolectores de la cuenca del río Pinturas, Patagonia. Es decir, que estas son mucho más antiguas. La institución, bueno, siempre seguimos en este Museo de Arqueología Carlos Gradín, perteneciente el origen de este collar, origen Cueva de las Manos, siempre estamos en la región de Patagonia y la tipología está dentro de lo que llamaríamos para el museo joya. Autor, bueno, los cazadores recolectores de aquellos tiempos, ¿no? Colección Cueva de las Manos, Gradina, Aguerre Asquero, donante Aguerre. Y más sobre esta colección, en el reservorio se encuentran partes de otro collar similar de misma época y lugar. ¿Y qué son las piedras besoares? Son masas formadas por la acumulación de materiales no digeribles en el sistema digestivo, principalmente pelo o fibras, que pueden causar obstrucción intestinal y otros problemas de salud. Si bien se han reportado en humanos, como los tricobesoares y animales, el término se asociaba históricamente a las piedras de origen animal, consideradas valiosas y dotadas de propiedades curativas como antídotos contra venenos. Claro, cuando cazaban el animal y al abrirle sus órganos, obtenían estas piedras y las utilizaban por su resistencia en estos hermosos collares o joyería. Aquí culminamos la breve presentación para que tengan en cuenta si van a visitarlo. La arquitectura del museo es muy contemporánea, ¿sí? Tiene visos deconstructivos, podría decirse, y también un lindo interesante uso de los materiales para asociarlo a la región. Es una relación entre lo que se expone y la materialidad de la región. Se ve también aquí un afiche con la imagen, la fotografía vintage del arqueólogo, por supuesto, tan célebre, Carlos Gradin o Gradin, si lo mencionamos en francés, y unas vistas del museo, vamos a acercarnos para ver. El afiche es muy bonito porque también, fíjense, con su formato, el sello, se asocia, ven, un poco a la arquitectura que se ha seleccionado
para este museo. También una arquitectura que se asocia a lo rupestre. Y adentro también, fíjense qué interesante, qué rupestres son las salas de exposición y hay unas actividades para los niños, las niñas, que se realizan en los museos. Sí, es una costumbre que es parte del museo, de este tipo de museos, realizar este tipo de actividades. Bueno, espero que les haya interesado esta presentación y me despido. Muchas gracias.